Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el fracaso de las autoridades mexicanas que al cumplirse un mes de su fuga no han podido recapturar a alias el Chapo Guzmán, un temido narcotraficante mexicano que en este momento es el criminal más buscado en todo el mundo. La noticia: al mismo tiempo que el Chapo huye de la justicia, quien ocupaba su lugar en la década de los 80 clama por su libertad en una cárcel de los Estados Unidos. El ex narcotraficante Carlos Leder, uno de los fundadores del cartel de Medellín en Colombia, cumplió 28 años en prisión y esta semana rompió su silencio pidiéndole a través de una carta al presidente colombiano Juan Manuel Santos que interceda ante las autoridades por su libertad. El punto clave de esta noticia: estos dos míticos capos de la mafia hoy enfrentan dos realidades diferentes. El Chapo está libre y huyendo, y Carlos Leder en prisión perpetua rogando por su libertad. Dos generaciones diferentes del narcotráfico que demuestran que así caigan sus cabezas principales, el negocio nunca termina afectado y en la mayoría de los casos continúa creciendo. 3 páginas, su firma en la parte inferior y su huella plasmada en cada hoja. El remitente Carlos Leder, el destinatario Juan Manuel Santos. Así es la carta que a sus 70 años de edad y desde una prisión en Estados Unidos escribió Carlos Leder, una leyenda de la mafia colombiana, al presidente Juan Manuel Santos, en la que le pide que le ayude para volver y morir en Colombia. En el documento, Leder asegura que el gobierno de Estados Unidos le incumplió cuando en 1991 firmó un acuerdo de 2 puntos con la justicia de la Unión Americana. El primero establecía que le cambiarían su sentencia a una pena menor a 30 años y el segundo era que bajo ninguna circunstancia tendría un castigo superior al del exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Todo esto a cambio de que el narcotraficante colombiano testificara en juicio contra el exdictador panameño. Las violaciones al acuerdo y la denuncia se basan y demuestran que a esta fecha el gobierno de Estados Unidos no ha cumplido ni intenta cumplir ninguna de las 2 aseguranzas y promesas verbales y escritas negociadas en el acuerdo de cooperación de 1991. En la misiva, Leder asegura que a su juicio está ilegalmente encarcelado tras cumplir 28 años en prisión. Fui resentenciado, sin abogado y por correo, a 55 años de prisión. El general Manuel Noriega recibió una sentencia final de 30 años, ya la cumplió y desde hace 6 años retornó a República de Panamá. Quien fuera uno de los narcotraficantes más temidos del mundo junto al extinto Pablo Escobar, aseguró que el cónsul de Colombia en ese país ha pedido revisar su caso, pero ha sido ignorado por las autoridades estadounidenses. Respetuosamente recalco que el gobierno de Estados Unidos está y continúa incurriendo en la violación del acta de entrega de extradición, en la cual se compromete a respetar mis derechos humanos y jurídicos. Carlos Enrique Leder Rivas empezó su historial criminal robando carros en la ciudad de Nueva York y terminó convertido en uno de los más grandes y peligrosos mafiosos colombianos de la década de los 80. Está condenado a 55 años de prisión, de los cuales ha purgado 28. Pocas imágenes se conocen de Leder tras su extradición. Sin embargo, en mayo del año 2010, el equipo periodístico del programa La Noche reveló estas fotografías en las que aparece acompañado de una de sus hijas. Su cambio ha sido evidente, del capo socio de Pablo Escobar, quien decía que prefería una tumba en Colombia antes que una cárcel en los Estados Unidos, queda poco. Con la humildad y esperanza del arriero paisa, que expulsado de su Colombia ha permanecido y sobrevivido más de 28 años de cautiverio, aunque asistí al gobierno en los acuerdos y leyes, ya me acerco a los 70 años de edad y merezco morir en Colombia. Sin embargo, por parte del gobierno colombiano, Leder recibió también una negativa. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que no puede interferir en la condena que tiene Leder en Estados Unidos, ya que fue él mismo quien realizó este acuerdo con la justicia de ese país. Muy bien, y hoy le preguntamos a nuestros televidentes si creen ustedes que el gobierno de Colombia debe interceder por la libertad de Carlos Leder
o quizás si este ex narcotraficante debe pagar la totalidad de la pena que le fue impuesta en los Estados Unidos y que en este momento asciende a los 55 años de prisión, de los cuales ha pagado solo 28. Yo los invito a que ustedes respondan esa pregunta, que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Voy a hablar en este momento, al inicio de este programa, con Mónica Leder. Ella es la hija del ex narcotraficante Carlos Leder, capo del cartel de Medellín, que fue extraditado a Estados Unidos en 1987. Mónica, muy buenas noches, bienvenida al programa La Noche. Hola, buenas noches, Jefferson, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, hoy con esta carta que de alguna manera sorprende a muchos, tiene que ver con esa reaparición de su padre nuevamente a través de una carta en la cual le pide al presidente Juan Manuel Santos que interceda por la libertad de él. Antes de hablar de esta carta, quiero preguntarle, Mónica, Carlos Leder es un personaje en el continente americano, muchas personas conocen de él. ¿Cuál es el estado actual en el cual él se encuentra en la prisión, donde paga o purga una condena superior a los 55 años? Sí, no, pues la verdad ya su estado está decayendo en los últimos años. Lo que pasa es que ya es comprendible que uno ya casi 30 años en prisión y luchando pues por salir, ya al final va decayendo un poco su estado de ánimo, aunque siempre ha tenido la esperanza. Por eso mismo hace este llamado al presidente. Mónica, ¿cada cuánto usted tiene la posibilidad de hablar con su padre? Es muy relativo. A veces podemos hablar pues telefónicamente seguido, como a veces pueden pasar hasta meses donde no tenemos ningún contacto. Nosotros nos comunicamos por medio de cartas, pero pues no por emails como piensa mucha gente. Él no tiene acceso a computador, sino pues cartas físicas y por llamadas telefónicas. Entonces también la verdad, todo lo que es por medio de las cartas se nos ha complicado en los últimos años porque tienden a perderse. Entonces pues ahí la comunicación ha sido un poquito restringida, pero ya es según lo que él pueda llamar. ¿Dónde se encuentra su padre en este momento, Mónica? Él sigue preso en los Estados Unidos. ¿Y hay una cárcel específica? Porque, bueno, debo preguntárselo. En muchas ocasiones se ha especulado, sí, claro, inclusive que él está en libertad y que se encuentra quizás en algún lugar del mundo luego de haber llegado a ese acuerdo. Son versiones que siempre han estado rondando la historia de su padre. Sí. Exactamente, eso siempre hay especulaciones, como tú mismo lo dices, en cuestión de muchas cosas, no solo en su libertad, sino dónde ha estado o dónde se encuentra en este momento, también de su fortuna, de la gente que lo rodea, pero no, él lleva 28 años preso en una prisión americana. Mónica, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de hablar con él? Yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace ya casi 5 años y en ese entonces usted me contaba esa última experiencia. Quisiera que se la recordáramos a nuestros televidentes, ese último momento en el que usted pudo entrar a una cárcel de los Estados Unidos para visitarlo. Bueno, te cuento que ya fueron hace 12 años exactamente, de los cuales pues, fue la última vez que lo vi. Y nosotros estuvimos durante 4 años en un programa de protección a testigos en los Estados Unidos. Yo estaba muy pequeña, fue alrededor de 4 años, estuvimos más o menos desde 1991 hasta el 95, cuando mi papá estaba en todas estas negociaciones bajo el caso del general Noriega. De ahí volvemos a Colombia en el 95 y ya pues estamos en el 2015, o sea que en estos 20 años solo lo he visto una vez, que fue hace 12 años. Mónica, desde el conocimiento que usted tiene, ¿qué cree que representa Carlos Leder para la justicia de los Estados Unidos? Usted en repetidas ocasiones ha dicho que la justicia de los Estados Unidos incumplió un pacto en el cual la pena máxima que él iba a pagar luego de una colaboración que entregó iba a ser de 30 años y no de 55 años, que es la pena que está pagando actualmente. Exactamente, pues sí, obvio el gobierno americano no le cumplió, pero igual el gobierno colombiano lo tienen totalmente en el olvido en estos 28 años. Siempre se ha hecho un llamado a los dos gobiernos, pero nunca la verdad ha sido escuchado.
Entonces, la negociación que hizo en ese momento era de una rebaja de condena. Era una condena igual o menor a la del general Noriega. Y al general Noriega, la condena de él fue de 30 años, la cual ya cumplió y ya está, pues para los Estados Unidos él ya se encuentra libre. Y pues mi papá sigue, por medio de esa negociación, mi papá sigue en la cárcel. Sí, y eso es lo que pues tampoco le han cumplido, tanto el gobierno americano como el colombiano, porque pues toda esta negociación fue en base de los dos gobiernos. Y ya por el otro lado está también lo del tratado de extradición, que para cualquier extraditado son una condena de 30 años y pues esa es la que hemos estado también bajo esa condena es que se ha estado guiando pues todo el caso de mi papá. Por eso mismo pensamos, hace un tiempo cuando hablé contigo, Jefferson, hace unos años, como tú mismo lo dices, era porque estábamos pidiendo casi igual lo de este momento, de que por favor le pusieran cuidado a su caso, de que él ya había cumplido una condena. En ese momento llevábamos, pues él tenía la idea, porque obviamente no piden sino más o menos como servir o estar preso durante las 3/5 partes de una condena. Eso también aplica en Colombia. Entonces pues estaba esperando que para el 2007 él fuera liberado, igual pues como lo fue el general Noriega. El llamado que se hizo en ese momento fue ese, de que por favor revisaran su caso, el por qué él no podía estar libre, y la respuesta además fue de que bueno, la condena es de 30 años, pero son 30 años físicos dentro de una prisión, que es lo que ya pues está a punto de cumplirse. Y pues ahora la súplica al presidente es esa, de que por favor no lo abandonen, de que revisen su caso, que ya nos pasó una vez que no le dieron su libertad. Entonces ahora que ya va a cumplir su pena máxima, que son los 30 años de las dos negociaciones que se hizo, y obvio pues de la negociación bajo Noriega y del tratado de extradición, para que por favor no lo abandonen y se hagan cumplir los tratados. Mónica, ¿usted qué le puede responder o decir quizás en este momento a un sector de los televidentes que quizás opinan que definitivamente su padre debe quedarse en los Estados Unidos, donde debe pagar esa pena, que a juicio quizás de ellos corresponde a esos delitos que él cometió y a los daños que hizo en los Estados Unidos luego de haber ingresado miles de kilos de cocaína en la década de los 80? Sí, exactamente. No, mira, yo entiendo que es un tema muy controversial. Yo entiendo que hay gente, lógico, que nos apoya, como hay gente que piensa diferente, y se los respeto totalmente. Pero ¿qué pasa? Es que no estamos, que esa es la idea, no estamos en este momento diciendo que no se cometió un delito, ni que él, obviamente, él está arrepentido, ha tenido casi 30 años de pensar en sus hechos. Todos hemos cometido errores, unas personas cometemos errores más grandes que otras. Y en el caso de él sí cometió sus errores, por eso mismo está condenado, pero por eso mismo le impusieron una condena y está pagando su pena en prisión. ¿Cuál es lo de nosotros? Que ya se cumplió una pena, ya es hora de que lo liberen. No estamos, yo entiendo a las personas que piensan lo contrario, pero por eso mismo, como tú me dices, que él debe pagar. Sí, es que él está pagando, no estamos diciendo que la condena, que se la quiten. ¿Por qué no? Porque estamos mirando lo de los tratados y las negociaciones que se hizo. Entonces, tienes razón de que debe pagar una condena. Sí, yo pienso que todos los que han cometido un error, todos los han pagado. Mónica, tanto, no solo los extraditados. Mónica, señor, bueno, para entender un poco, su padre fue condenado inicialmente a 2 cadenas perpetuas y algo más de 100 años de cárcel, ¿no? Luego que él hace un acuerdo con la justicia estadounidense, la pena le queda reducida a 55 años de prisión, ¿es así? Sí, lo que pasa es que ahí es donde empieza un poco a complicarse el tema. ¿Por qué? Porque entonces la idea de la rebaja de la condena de las 2 cadenas perpetuas más los 125 años fue con la negociación que se hizo por el caso de Noriega, y además desde que él le pusieron esa condena de la cadena perpetua, por ahí empezamos de que era una condena ilegal. ¿Por qué? Porque como dice el tratado de extradición, que es al cual siempre se ha regido la condena de mi papá, es de que son 30 años para un extraditado. Es su pena máxima, pero así todo se negoció igual. Por donde tú lo mires, en las 2 ocasiones son la pena máxima, son los 30 años, tanto en la negociación que se hizo en el caso del general Noriega como en el caso del tratado de extradición.
Entonces, es lo que él comenta en la carta, que ni siquiera que la notificación que llegó de la rebaja de su pena fue a 55 años y que no fue, pues que no lo llevaron ni a juicio ni nada, sino que fue por correo que le mandaron la notificación, o sea que no le cumplieron con el tratado. Ese siempre ha sido el llamado que nosotros hemos hecho a ambos gobiernos, que por favor nos pongan cuidado y que hagan respetar pues los derechos también, que él de todas maneras, así esté preso, es un ser humano y también tiene derechos. Pues Mónica, vamos a establecer contacto a esta hora. Nos va a atender unos cuantos minutos precisamente otro de los protagonistas de esta noticia. Es el ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, quien ha accedido también a acompañarnos en este espacio del programa. Ministro, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches. Señor ministro, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno colombiano a esta carta que desde una prisión en los Estados Unidos ha enviado el exnarcotraficante Carlos Leder? Dice que luego de haber pagado 28 años de prisión está ilegalmente encarcelado y ha pedido al presidente Juan Manuel Santos que interceda ante el gobierno de los Estados Unidos por su liberación. Lo que dice en la carta es que al parecer la justicia norteamericana habría incumplido un acuerdo que habrían celebrado sobre el monto de la rebaja de la pena que se le había puesto inicialmente a cambio de unas contribuciones al proceso, a varios procesos en Estados Unidos. Sobre el supuesto de que eso sea cierto, se trata de una discusión entre el señor Leder y las autoridades judiciales norteamericanas sobre los alcances del acuerdo que ellos habrían hecho y la forma en que el mismo habría sido cumplido. En pocas palabras, se trata de una discusión que solamente le compete al señor Carlos Leder y a las autoridades judiciales norteamericanas, que serían las que deberían decidir qué fue lo acordado y si se cumplió o no se cumplió. Ese es un tema en el que el gobierno colombiano no tiene absolutamente ninguna injerencia. Señor ministro, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con ese tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, según el cual los nacionales colombianos no pueden pagar penas perpetuas de cárcel en los Estados Unidos y sus penas deben ser máximo de 30 años, ¿en este caso no aplicaría ese postulado? Mire, son dos cosas distintas. Lo que está en los acuerdos y lo que se señala específicamente cuando se concede la extradición es que no puede haber penas como la pena de muerte y la cadena perpetua. Pero no hay una limitación al número máximo de años al que puede ser condenada una persona en Estados Unidos. Las limitaciones, insisto, son de penas como la pena de muerte o la cadena perpetua. Ahora bien, hubo una época, en 1989, en la que rigió por algún tiempo la limitación a la que usted se refiere, de 30 años, pero esa norma excluía específicamente los casos de las personas que ya hubieran sido extraditadas para el momento en que entró en vigencia la norma, es decir, excluía específicamente al señor Leder. De hecho, el señor Leder planteó este mismo problema hace unos, puede ser 14 o 17 años, planteó exactamente la misma tesis que ahora está planteando. Y en su momento no prosperó por lo que le estoy diciendo. La norma que él invoca, o invocó en su momento como aplicable al caso, expresamente excluía extradiciones como la de él. Señor ministro, ¿qué le responde usted entonces a la familia que aseguran que, pues bueno, el gobierno dice que el acuerdo fue entre el exnarcotraficante Carlos Leder y la justicia de los Estados Unidos y que por esa razón no puede intervenir? Pero ellos se preguntan entonces a quién pueden acudir si no es al gobierno colombiano para que defienda los derechos de quien ellos consideran se le está cometiendo una injusticia. El acuerdo es un acuerdo que se da en medio de un sistema de justicia que es el norteamericano. Un país como Colombia no puede intervenir en los asuntos internos judiciales de una nación distinta como es Estados Unidos. No le compete a un gobierno extranjero, como es el colombiano en este caso frente al norteamericano, entrar a tomar una decisión sobre si el acuerdo que celebró el gobierno norteamericano, su administración de justicia con el señor Leder, se cumplió o no se cumplió. El gobierno encargado de resolver esa discusión es el gobierno norteamericano y específicamente su aparato judicial. Colombia lo que puede hacer con el señor Leder es lo que hace con los demás
ciudadanos colombianos presos en el exterior, que es un acompañamiento vía consular.